Nosotros seguimos con más de la información y hablamos de la coyuntura política. Año electoral, vivimos un panorama electoral ya hace muchos meses atrás en el que se van consolidando también algunas nuevas alternativas. El caso de Morena. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña su vicepresidente, Freddy Bovarín. Vicepresidente, ¿verdad? Estoy en lo correcto, ¿no es cierto? Bienvenido, señor Bovarín, gracias por acompañarnos. Un placer, Paola, un saludo para ti, para todo el equipo de Cartas sobre la Mesa y para todo el país. ¿Cuál es el alcance de Morena? Bueno, en realidad yo creo que Morena nace justamente porque nos hemos dado cuenta de que el cambio no va a venir dentro del viejo sistema de partidos, dentro del viejo sistema político. Es decir, que en su momento habíamos pensado de que el gobierno, el presidente Arce, podía haber representado ese cambio, pero hemos visto que no es así, ¿no? Y con él han venido viejas prácticas políticas que lamentablemente hoy dan cuenta de un gobierno totalmente deslegitimado. Entonces, ante esta realidad, nos hemos planteado la necesidad de crear una alternativa política dentro de lo que es el segmento nacional popular para poder construir, ¿no? Justamente ese espacio dentro del espectro político que es un clamor de los bolivianos y las bolivianas, porque si tú te das cuenta, hay millones en este momento que no se sienten representados por el actual sistema de partidos y por la actual oferta electoral. Creo que esto es una constante en todos los estudios demoscópicos, en todas las encuestas y focus group, sale que la gente realmente está muy asqueada de lo que está sucediendo en la política nacional y se está buscando la renovación, algo nuevo. Creo que en tanto y en cuanto tengamos la capacidad de renovar las formas de hacer política, renovar las ideas y también una nueva forma de relacionarse con tus adversarios políticos. Creo que tiene que terminar este ciclo de la confrontación fratricida que le ha hecho mucho daño al país. Esta sobreideologización de la política que evita que te puedas sentar en la misma mesa con tu adversario circunstancial. El hecho de que tú y yo, Paola, pensemos diferente no significa una razón por la que no tengamos que hablarnos o por la que tengamos que pelearnos. El país en este momento no tiene por qué pelearse, es decir, Cambas, Collas, no tienen por qué pelearse. Realmente hemos tenido unos líderes que nos han llevado a episodios de confrontación y de violencia. Y creo que estas son las heridas que tenemos que sanar para poder reencaminar un nuevo tiempo con nuevas ofertas electorales, nuevos rostros y una nueva forma de hacer política. En ese marco, ¿cuál es el lugar de Eva Copa dentro del partido? Bueno, ¿Ella es esa renovación? Eva es la principal líder en este momento de Morena y creo que ella es una mujer valiente que en su momento ha sabido de alguna manera poner los paños fríos ante ese exceso de testosterona que a veces existe entre los hombres, ¿no? Y a veces esas peleas que simplemente ven intereses personales le han hecho daño al país. Creo que las mujeres tienen otra forma de relacionarse con la realidad y también con los problemas. Y creo que ha llegado el tiempo de las mujeres. Creo que las mujeres en este momento pueden darle una dosis de ecuanimidad, de equilibrio, de prudencia. ¿Eva fue una de las primeras en desmarcarse del levismo en su momento? Por supuesto, ¿no? Y si tú te das cuenta, Eva construye un liderazgo propio, convoca elecciones, ¿no? Y de alguna manera restablece la democracia. Evo Morales decide de que Eva no iba a ser candidata a la alcaldía del Alto y la excluye de las listas. Nuevamente se impone el dedazo, ponen a un varón que no tenía la representación ni la legitimidad, pero que sí tenía el apoyo en ese momento de quien era el dueño de un partido. Y emerge Eva, yo diría con una actitud política muy valiente para decir, aquí estoy, yo me voy a lanzar independientemente de lo que digan los caudillos y los dueños de este partido, y les voy a demostrar de que las cosas se pueden hacer de una manera diferente. Ahora, en ese marco hubo una fragmentación, una implosión al interior del movimiento al socialismo que dividió en varios fragmentos. ¿Hay coincidencias con algunos de esos fragmentos? Claramente con el levismo no las hay, pero con los arcistas o con quienes van proclamando a Andrónico Rodríguez, ¿hay alguna coincidencia, alguna posibilidad de acercamiento? Yo creo que
la posibilidad de acercamiento yo creo que se podría dar con Andrónico Rodríguez y con esa estructura que también de alguna manera representan esta renovación dentro del bloque nacional popular. Porque lamentablemente el arcismo es parte de la vieja política. O sea, creo que él ha reproducido los errores de Evo, pero en una faceta mucho más acelerada, ¿no? Y de alguna forma siento que sería un error buscar ese tipo de alianzas con el pasado, porque creo que el pueblo boliviano ya está cansada de esa mirada y de esa forma que tienen de alguna manera resolver los conflictos internos a través de la imposición. Es decir, no hay una capacidad de llegar a acuerdos, de llegar a consensos, de entablar ni siquiera un diálogo. O sea, si tú te das cuenta, Evo impone, pero también lo hace el presidente Arce. Arce también impone. Y cada quien pues dice, esta es mi pelota, yo me voy con mi pelota y cada quien juega su juego y a espaldas del pueblo boliviano. Creo que eso nos ha hecho mucho daño porque en este último tiempo, tú te das cuenta, Paola, que los dos han convertido a Bolivia en su cuadrilátero personal. Ahora, ¿podríamos hablar entonces de un binomio? ¿No estaría fuera de la realidad? Eva-Andrónico, Andrónico-Eva. ¿Se piensa eso al interior de Morena? Hay una posibilidad, ¿no? Creo que en tanto y en cuanto tengamos esa mirada amplia de pensar en los intereses nacionales por encima de los intereses personales, creo que debiera darse un espacio de concertación para ver y explorar este tipo de posibilidades. Creo que todavía no hay nada cerrado, tenemos hasta el 18 de mayo para poder concretar las candidaturas, pero sin duda alguna Morena refleja un nuevo tiempo. Y creo que todos los actores que militan en Morena son actores que quieren realmente construir una alternativa política para el país y también para las bolivianas y los bolivianos. Creo que a día de hoy necesitamos de alguna forma entender, ¿no?, de que hay una solución a cada uno de los problemas que estamos atravesando como país. Pero para eso necesitamos contar con las mejores y los mejores profesionales, con las mejores y los mejores dirigentes, con las mejores y los mejores intelectuales. Es decir, queremos crear un espacio plural donde puedan estar representando diferentes grupos etarios, generacionales, regionales, identitarios, donde la gente pueda sentir que es un espacio para poder construir la Bolivia que queremos. ¿Cómo se llega ahora a conquistar todo el país? El oriente sobre todo es importante. Eva Copa tiene un alcance nacional, ha sido conocida a nivel nacional. Una cosa es ser conocida, otra cosa es conquistar ese electorado que al parecer va a ser muy exigente en estas elecciones. ¿Cómo se plantea eso? Totalmente. Yo creo que lo más importante es empezar a escuchar a la gente. ¿La política se alejó de la gente? Sí, totalmente. Creo que hay un ensimismamiento en este momento de los actores políticos que no están sabiendo entender cuáles son los problemas de la gente y entender cuáles son sus necesidades, generar un proceso de empatía. Porque lamentablemente, mira, tú te das cuenta en la derecha, ¿no?, a pesar de que había un clamor del pueblo boliviano para que exista una candidatura de unidad, han primado los intereses personales, sectarios, de grupo. Y lo que queremos dejar en claro al pueblo boliviano es que en Morena no existen caudillos, no existen dueños del partido. Es una construcción horizontal. Y creo que eso es algo que tiene que de alguna manera mostrar un antes y un después y de alguna manera alejarnos de la vieja política, porque en la vieja política todos tienen su dueño, es decir, Unidad Nacional tiene su dueño, es Samuel Doria Medina, la alianza que ha propuesto Tuto Quiroga tiene su dueño, es Tuto Quiroga. O sea, estas personas son al final las que terminan definiendo qué es lo que va a pasar dentro de esa organización política. Creo que acá estamos en un proceso de construcción horizontal. Lo que necesitamos es empezar a escuchar al pueblo, entender cuáles son sus problemas, sus necesidades y empezar a plantear soluciones reales, concretas a cada uno de estos problemas. Habrá que buscar aliados estratégicos en Santa Cruz, en Tarija, en estos sectores. ¿Se ha conversado ya con algunos de ellos? Por supuesto. Estamos haciendo un trabajo territorial para poder llegar a líderes territoriales que tienen una estructura departamental para poder sumar a este gran proyecto nacional y de alguna manera tener también esa posibilidad de tener esos vínculos directos con cada uno de los departamentos, ¿no? Ahora, ¿no será Morena más bien
un factor que pueda generar la dispersión del voto y darle oportunidad a la reconfiguración del MAS? Querida Paula, yo creo que algo que no tenemos que tener miedo es a la democracia. Y creo que mientras existan alternativas electorales que realmente puedan representar la sensibilidad, el pensar, el sentir de los bolivianos y las bolivianas, fundamentalmente de los jóvenes y de las mujeres, creo que esa es la forma en la que nosotros tenemos que interpretar esta reconfiguración del sistema político. Estamos ante un fin de ciclo. Se terminó la era del partido hegemónico, ¿vale? Y ahora seguramente va a haber una pluralidad de fuerzas políticas que tienen que sentarse a negociar, que tienen que sentarse en una misma mesa a dialogar, a llegar a acuerdos, a aprender a que su mandato, el mandato del pueblo, es de que Bolivia es diversa y tenemos diferentes tipos de sensibilidades y de formas de interpretar la política. Y que tenemos que demandar a nuestros representantes, de que ellos tengan esa capacidad de llegar a acuerdos. En ese momento, usted lo dijo, Eva Copa, una mujer valiente, que se atrevió en su momento a ser de las primeras en apartarse del levismo, en plantear otro tipo de soluciones. Es el momento de que demuestre esa valentía un Andrónico Rodríguez, se aparte del levismo, porque en este momento es el niño mimado, todos lo quieren de candidato, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con Andrónico? Es cuestión de tiempo, Paola. Es decir, yo creo que la fractura, la pelea entre Andrónico y Evo se va a dar tarde o temprano. El fin de semana ya fue una muestra. Sí, porque en el fondo Evo Morales no quiere renovación, no quiere una competencia política. O sea, él quiere eternizarse en el poder. Él es el caudillo de, en este caso, su nicho electoral, porque ya no tiene ni sigla, ¿no? Pero lo cierto es que Evo Morales no va a permitir que ninguna figura joven, peor que nazca de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, pueda hacerle sombra. Entonces, lo va a combatir a sangre y fuego y va a tratar de denostar y va a tratar de deslegitimar el liderazgo que tiene Andrónico Rodríguez. Ya lo han empezado a hacer, ya ha empezado una guerra sucia en contra de Andrónico Rodríguez, porque saben que él tiene el potencial y tiene la fuerza en este momento para, de alguna manera, comerse ese electorado cautivo, ese voto duro que en este momento ostenta Evo Morales. Entonces, ese es el principal temor de Evo y yo creo que esa ruptura se va a dar más temprano que tarde. ¿Y el temor de Andrónico cuál será? ¿Cometer un parricidio político? No creo eso. Creo que todos, o sea, la política es dinámica y todos tienen un ciclo político. Creo que la vieja política ya ha dado al país, con sus luces y con sus sombras, todo lo mejor que tenía para darle a Bolivia, con aciertos, con equivocaciones. Eso será la historia quien juzgue. Pero creo que ha terminado un ciclo político. Es decir, ¿del MAS o de Evo Morales? De una generación de políticos. Es decir, ya debería haberse jubilado Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Evo Morales. Es decir, hay una generación de políticos que ya debería haberse jubilado y que debería dar oportunidad a una renovación política, a una nueva generación de líderes, que debería dar oportunidad a jóvenes para que ellos puedan empezar a tener otro tipo de espacios en el proceso de toma de decisiones. Pero no es así, ¿no? Porque son otro tipo de lógicas las que priman. Y en este caso, Evo Morales es eso, es decir, ya terminó su ciclo político y él tiene que comprenderlo. Es decir, ya fue presidente de este país y no puede eternizarse ni como líder de un partido, ni como presidente del Estado plurinacional. O sea, es un ciclo que se ha agotado. En ese marco, y ya para ir cerrando la entrevista, algunos analistas, el caso de Alex Contreras, quien fue vocero gubernamental, aseguraban que el MAS concluye su ciclo político el 17 de agosto. ¿Usted coincide con esa aseveración? Yo creo que el MAS va a ser una fuerza residual. No podríamos decir que va a desaparecer del espectro político. Pero, al igual que el MNR, va a tener una presencia mucho más reducida, mucho más difuminada en lo que significa el sistema político nacional. Es decir, cada elección va a tener una menor cantidad de representación y con ello, poco a poco, va a ser una fuerza que se va a ir difuminando y se va a ir perdiendo. Entonces, creo que hay un punto de inflexión
que tiene que ver con el referéndum del 2016, en el que pierde Evo Morales, y creo que ese punto de inflexión es el que el pueblo le dice a Evo: no queremos que vuelvas a ser presidente, respeta la Constitución, respeta el ordenamiento legal vigente, y bueno, hiciste tu tarea, hiciste un trabajo, lo reconocemos, pero hasta acá llegaste. Creo que el momento en el que él decide y respetar la propia Constitución que aprobó es el momento en el que se produce la debacle del movimiento al socialismo, y estamos entrando a un episodio en el que va a haber un descenso sostenido en la legitimidad, la credibilidad y la representación que vaya a tener el movimiento al socialismo en adelante. Por supuesto. El tiempo nos ha quedado corto, lo comprometemos porque en una nueva entrevista tenemos que hablar de las propuestas que tiene Morena para el país, ¿verdad? De construir esa agenda ciudadana, de acercarse desde la política a la gente para conocer cuáles son aquellas propuestas que tienen. ¿Le parece? Con mucho gusto, Paola. Muchísimas gracias, Freddy, por habernos acompañado.